¿Por qué mueren más de COVID en estos países? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos dando un repaso cuáles son los países que más aportan mortalidad en América y cuáles son las explicaciones, las causas para dicha mortalidad. Cuando hablamos de mortalidad, nos referimos a un número de muertos que tiene cualquier país dentro de toda la población, es decir, población con COVID y población sin COVID. Cuando hablamos de letalidad, nos referimos a las personas que fallecen dentro de aquellos que sufrieron la enfermedad COVID-19. Vamos a hablar entonces de mortalidad en este video. El número de muertes de COVID sobre la población total. Algunos han tenido COVID, otros todavía no han tenido COVID. La mortalidad en medicina es estudiada desde la epidemiología, la distribución de muertos, quiénes se mueren, por qué mueren, cuál es la distribución y cuáles son las variables que podrían explicar esa mortalidad. Entonces, eso indica que la mortalidad no es un asunto homogéneo, no es un asunto que siempre se presenta de la misma manera. Y en unos países puede haber unas explicaciones a esa mortalidad y otras explicaciones en otros países. Miremos cómo está el panorama de la mortalidad hoy en América. Vamos a hablar de mortalidad por 100.000 habitantes. De cada 100.000 habitantes, ¿cuántos fallecen por COVID-19? El primer país, y esto sí, quien lo creyera, Estados Unidos, que aporta una mortalidad de 168.7 por 100.000 habitantes. En segunda instancia está Perú, con 162.6 muertes por cada 100.000 habitantes. En tercer lugar, México, con 161 muertes por cada 100.000 habitantes. Brasil es el cuarto país, 153.5 muertos por 100.000 habitantes. En quinto lugar, Panamá, con 146.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Sexto es Colombia, 127.7 muertos por cada 100.000. Argentina, muy cerca, 123.5 muertes por cada 100.000. Octavo, Chile, 123.5 igualmente con Argentina. Noveno, Bolivia, con 108 por cada 100.000. Y décimo, Ecuador, 98.6. El único país que baja de 100 muertes por cada 100.000 es Ecuador, 98.6. Estos 10 países conforman la escala del top 10 en América que colocan muertos de COVID-19. La pregunta es, ¿y cuáles son las causas que hay detrás de esta gran mortalidad que han colocado estos 10 países contribuyendo a la gran mortalidad del mundo entero por COVID-19? Más de 3.600.000 muertos. Bueno, las causas son múltiples y en unos países se presentan unas causas y en otros países se presentan otras causas. Lo primero, muy probablemente una causa de la gran mortalidad en muchos países, por ejemplo Estados Unidos, es el desconocimiento inicial de la pandemia. Eso hizo aumentar un número notable de casos de infección y como consecuencia de eso, la muerte. Eso pasó muy probablemente en países como Estados Unidos y como Brasil. En segunda instancia, la falta de seguimiento de los pacientes con COVID en su casa, aquellos que podrían permanecer en su casa, hizo que algunos de ellos, un porcentaje amplio, pudiera haberse agravado en casa y pudiera haberse presentado que consultaron muy tarde
a las diferentes instancias de salud. Pobre seguimiento en casa de pacientes COVID, pobre levantamiento de signos de alarma para desplazarlo a unidades de urgencias y cuidados intensivos, seguramente hizo que pudieran fallecer. En tercera instancia, la existencia de otras morbilidades, de otras enfermedades en muchos pacientes COVID. Eso quiere decir que había una alta carga de enfermedad que se vio agravada por COVID-19. Cuarto, el traslado poco oportuno a los hospitales, a urgencias, a unidades de cuidados intensivos. También muy probablemente tuvo alto desempeño, alta participación como explicación de la mortalidad. Pobre infraestructura sanitaria. En América no hay duda, la infraestructura sanitaria ha sido muy poco desarrollada. Muchos países tuvieron que correr a aumentar camas de cuidados intensivos, camas de cuidado respiratorio para albergar a tantos pacientes COVID. No estábamos preparados para la pandemia, pero no solamente para la pandemia, no hemos estado preparados para dar una atención digna a muchos de los habitantes de muchos de nuestros países. Adicionalmente, una pobre política sanitaria de salud pública. Una pandemia pone a prueba los recursos de salud pública, recursos duros, equipos, maquinaria, edificios, instrumentos, dispositivos médicos y también infraestructura blanda, recursos de salud. Adicionalmente, conocimiento, investigación, ciencia. Muy probablemente esto ha contribuido enormemente a la falta de salud pública y con ello se explica el pobre seguimiento de casos, rastreo epidemiológico de campo, pruebas disponibles. Muy importante ese asunto. Adicionalmente, grandes diferencias nutricionales en la población. Tenemos que advertir que la gran pobreza y la gran desnutrición de la gran mayoría de nuestros países se cobra con vidas en una enfermedad como COVID-19. La población allí tampoco es homogénea y esas grandes diferencias en pobreza y desnutrición los cobra una enfermedad tan grave como COVID-19. Adicionalmente, los altos porcentajes de obesidad y sobrepeso en nuestra población. A veces la obesidad no cuenta como enfermedad, pero hay una enfermedad grave y hay una obesidad mórbida. Esa obesidad también cobra muertos. El sobrepeso tiene que ser un asunto de salud pública y debe ser atendido a la mayor brevedad. Todos los días cobra vidas, no solamente COVID-19. Bien, estas son posiblemente las principales causas que nos explican la mortalidad que estos 10 países de América Latina son contribuyentes a la mortalidad mundial por COVID-19. Y es América Latina y Europa los que más muertes han colocado en esta pandemia. Y cada país tendría que revisar cuál es su causalidad y cuál es su aporte en causas para explicar esta gran mortalidad que hemos tenido por esta enfermedad. Yo espero que esta información alerte a la población general y a las autoridades de salud para ahondar en las explicaciones, no simplemente hacer una contabilidad de muertos, ahondar en las explicaciones y que esas explicaciones puedan llevar a acciones correctivas suficientes para tener mejor panorama de salud hacia el futuro. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de próximos videos. Nuestro objetivo será siempre el cuidado de la salud. Yo me cuido, cuido al otro, nos cuidamos todos y todos vamos a cuidar del planeta Tierra. Nos vemos en un nuevo video.